NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo el día de hoy el programa Entre Líneas desde la cabina del periódico Ruta. Este es un programa en coproducción con NQ Radio. Les saluda Juan Carlos Ortiz y estamos transmitiendo a través de las frecuencias 90.1 y 640 de AM y 90.1 de FM, lo mismo que a través de las redes sociales del periódico Ruta, Facebook Live, periódico Ruta, y YouTube, periódicoruta.com. Me da mucho gusto el día de hoy saludar a la maestra María Concepción Hernández Aragón. Ella es directora general del Instituto de Hidalguense de la Mujer. Buenas noches, ¿cómo ha estado, maestra? ¿Cómo le va? Gracias, Juan Carlos. Muy buena noche para ti, muy buena noche para el auditorio. El día de mañana se va a celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las cifras siguen siendo altas, pareciera que no hay conciencia por parte de los que violentan a las mujeres. Y justamente en este tiempo de pandemia, cuando es el confinamiento en la casa, se aumenta la violencia hacia las mujeres. ¿Esto es así, maestra? Así es, Juan Carlos. Tenemos una grave problemática social. La violencia contra las mujeres es una problemática social, es una problemática de salud pública y justamente hablando de las condiciones actuales que imperan en términos de salud para todo el mundo, la violencia contra las mujeres también está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Justamente por la forma en la que ocurre en todos los lugares del mundo, ocurre en contra de todas las mujeres y trae consecuencias graves en términos de la salud de las víctimas, en términos del impacto de carácter económico. Por eso justamente también es otra pandemia. Y no ha parado, como bien lo dijiste, Juan Carlos. Seguimos todos los días recibiendo reportes de mujeres que viven situaciones de violencia de un tipo, de otro, todos los lugares de nuestra entidad federativa, al igual que todos los lugares de nuestro país. Y por supuesto que si vemos las notas informativas de lo que ocurre en otros países, es la misma situación, Juan Carlos. Continúa una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y la gran mayoría de las ocasiones, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, arriba del 90% quienes generan violencia en contra de las mujeres son hombres, Juan Carlos. En este sentido, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, ¿qué podría hacer para disminuir? Yo sé que es muy difícil, es más de conciencia y es más de educación, pero me preguntaría, el instituto, ¿cómo podría atajar, disminuir, coadyuvar a que estas cifras bajen paulatinamente? Mira, Juan Carlos, toda la normatividad que se ha realizado y que está vigente hoy en nuestro país y en nuestra entidad federativa ha clasificado en diferentes rubros lo que es la intervención de los servicios institucionales, ya sean del gobierno o ya sean de las instituciones del Estado, para brindar una atención integral a las mujeres en situación de violencia. Y está dividido en el rubro de la prevención, en el rubro de la atención y en el rubro de la sanción. En el rubro de la prevención, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, como organismo público rector de la política pública de igualdad y de la deconstrucción de la violencia en contra de las mujeres, tiene muchas actividades que estamos realizando. Por ejemplo, la socialización de los derechos humanos de las mujeres y las niñas con las propias mujeres y también con los hombres. Hoy en día es impensable
implementar acciones de prevención de la violencia si no involucramos a quienes ya mencioné son los principales generadores de violencia. Los hombres tienen que involucrarse en esta parte y tienen un papel activo y determinante que realizar. Si no lo han mirado así, entonces a través de los programas de concientización que tenemos impulsados desde la Secretaría de Gobierno a través del Instituto, lo estamos logrando. 1, con la información de los derechos que tienen las mujeres. 2, con los servicios que hay especializados para que las mujeres acudan, soliciten la intervención, denuncien la violencia y, por supuesto, en todo caso, los hombres tienen que aprender a través de la sanción, que no son actos permitidos la violencia, la vulneración de los derechos humanos en contra de las mujeres. En el rubro de la... Perdón, Juan Carlos. Perdón, maestra. ¿Tiene las mujeres, el sector femenil, conocimiento de sus derechos y al mismo tiempo los hombres conocen los derechos de las mujeres? Sin duda, sí, Juan Carlos, definitivamente. También es cierto que hay un sector de la población todavía, de las mujeres en particular, que desconocen no sus derechos, desconocen que algunas de las situaciones que están viviendo en la cotidianeidad de su convivencia familiar, social, algunos eventos que les ocurren son situaciones que debemos verlos como situaciones de violencia. También nos pasa en el instituto, llegan las mujeres directamente aquí al edificio central del instituto o van a los diferentes módulos que tenemos al interior del estado, a los centros de desarrollo para las mujeres que también tenemos al interior del estado, y nos comentan la problemática que están viviendo. Y cuando la trabajadora social, que es el primer perfil especializado que tenemos para brindarles atención, les comenta que lo que están mencionando, que lo que viven es una situación de violencia, las mujeres de pronto contestan, pues no lo he mirado así porque en la casa de mi familia paterna ocurría lo mismo. Entonces, costumbre. esa naturalización de la violencia obviamente todavía impide que haya un avance en la protección de los derechos humanos de las mujeres, Juan Carlos. Nos permite, maestra, y regresamos con usted, vamos a una pausa para los anunciantes y continuamos con esta entrevista. Gracias, maestra. Bueno, ya regresamos a Entre Líneas. Está con nosotros la maestra María Concepción Hernández. Ella es directora general del Instituto de Hidalguense de la Mujer. Ya nos platicaba del asunto de la prevención, que es muy importante, que es, yo creo que es el pilar de todo esto, al igual que el sistema de salud, al igual que todo lo que iniciemos nosotros en nuestra vida, siempre la prevención es la más importante. La atención, en ese rubro, ¿cómo atienden ustedes? ¿A cuántas personas en lo que va de este año han atendido? ¿Han proporcionado alguna atención, maestra Concepción? Atendemos a través de los servicios que tenemos aquí en Pachuca, en el edificio central, y tenemos 20 módulos especializados para atender la violencia en contra de las mujeres, sus hijas e hijos. En 22 municipios tenemos presencia con estos módulos. Y en otros 15, que por cierto son de los municipios más alejados de nuestra entidad federativa, tenemos centros de desarrollo para las mujeres. En estos centros también hay 3 perfiles especializados, una abogada, una psicóloga, una trabajadora social,
que atienden a las mujeres que llegan a plantear alguna situación de violencia. En el caso de los módulos damos representación jurídica personalizada, directa, seguimiento a todos los asuntos desde que nos llegan a plantear la problemática hasta que obtenemos una resolución jurídica o bien hasta que la víctima por alguna razón decide poner una pausa o definitivamente abandonar el procedimiento. En el caso de los centros de desarrollo para las mujeres, atendemos, principalmente trabajamos en el tema del empoderamiento comunitario, el empoderamiento de las mujeres a través de la identificación de algunos liderazgos en los municipios, y también damos asesoría y representación jurídica a las mujeres que viven alguna situación de violencia, Juan Carlos. En el rubro perdón, maestra, en el rubro de sanción, ¿ya han aplicado las sanciones? La sanción no le corresponde al Poder Ejecutivo, le corresponde al Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia, pero por supuesto que contribuimos de una manera muy directa e importante a que lleguemos a la parte de la sanción. Con el acompañamiento jurídico que te mencioné, vamos siguiendo el procedimiento de carácter penal, de carácter familiar, que son las dos materias en las que damos representación jurídica legal gratuita a las víctimas de violencia, y le acompañamos, vuelvo a mencionarlo, hasta obtener una resolución jurídica o hasta que la víctima dice ya pienso que obtuve lo que yo visualicé al solicitar la intervención del instituto, y hasta ahí me quedo. Bueno, daba a conocer usted recientemente que la violencia emocional ocupa el mayor porcentaje de afectación entre las mujeres en Hidalgo. Así es, Juan Carlos. Creo que el 30 y tantos %, ¿no? Así es, la violencia de carácter emocional es la que más ocurre en contra de las mujeres, y la razón es sencilla, porque los generadores de violencia, con la información que ya hay en el sentido de que es sancionable la conducta que vulnera los derechos humanos de las mujeres y provoca una situación violenta, pues también deciden por la violencia de carácter psicológico, que de manera inmediata no deja una consecuencia que se pueda mirar en las víctimas. Es una violencia que va teniendo una repercusión a nivel emocional, a nivel de salud de las mujeres, pero que va avanzando paulatinamente, pero es una violencia en la que debemos de tener mucho cuidado, y es una violencia en la que debe de haber una intervención especializada porque causa grandes consecuencias en la salud, vuelvo a mencionarlo, de las mujeres. Hablaba también que el 44% de las personas que violentan a la mujer son la pareja. Sí, 4 de cada 10 mujeres que viven en una situación de pareja reportan haber vivido eventos de violencia en contra de ellas. De algo nos tienen que servir las estadísticas, porque año con año usted nos hace favor de dar estas estadísticas, pero vemos que no baja la violencia contra las mujeres. ¿Qué está pasando entonces, maestra Concepción? ¿Dónde se deben de enfocar las baterías? ¿La política gubernamental está haciendo efecto en esto de la violencia, de la no violencia contra las mujeres? Tú mencionaste hace un rato, Juan Carlos, algo muy importante y que además resulta contundente en todo este trabajo que realizamos a nivel institucional para la protección de los derechos humanos de las mujeres. La prevención es el trabajo en el que debemos centrar nuestra principal actividad desde las instituciones, desde el diseño de la política pública. Y aquí hay algo que hay que tomar en consideración. Las estadísticas suben en el número de las atenciones, las estadísticas suben al momento que se hace la encuesta. La cifra que mencionamos es derivada de una encuesta que hace el INEGI con cierta periodicidad, una encuesta denominada Endire, y que el último año que se realizó en Hidalgo fue en el 2016. Cuando nosotros vamos trabajando con mucha información con las mujeres,
y les decimos cuáles son sus derechos y les decimos cuáles son las situaciones que implican violencia y que pueden tener normalizadas porque toda la vida en la familia paterna la vivieron, con la abuela también la vivieron, y ahora no se les hace extraño vivirla en el núcleo familiar que han formado. Entonces, todo ese trabajo que hacemos con las mujeres para informarlas les permite identificar la situación de violencia. Por lo tanto, cuando las encuestan, ya tienen la oportunidad de decir, yo sí he vivido violencia. A partir de lo que me dijeron un día que es violencia, yo lo he vivido. Y la otra situación es que a medida también que les decimos sus derechos y que les informamos cuáles son los servicios especializados que tiene el gobierno de Hidalgo para ellas, para protegerlas y para ayudarlas a romper esos vínculos de violencia, obviamente se acercan a las instituciones y entonces el número de intervenciones o el número de servicios proporcionados por las instituciones suben de manera importante. El hecho es que no es que antes no haya existido violencia también. El asunto es que las mujeres o no la identificaban o no se animaban o no sabían a dónde acudir. Ese es el asunto. La otra cuestión es que cada vez vamos acercándonos con los servicios a los lugares donde las mujeres no tienen la oportunidad de salir para denunciar. Esa es también una contribución muy importante por la que hoy tenemos cifras elevadas, sin desestimar que en este momento de pandemia, por supuesto que la convivencia familiar, el confinamiento, las situaciones de repercusión, de estrés, las cuestiones económicas han sido factores que detonan las cuestiones violentas. Vamos a otra pausa, directora general del Instituto de Violencia de la Mujer, y regresamos con usted, por favor. Gracias. Gracias. Seguimos en la línea a través de la videoconferencia con la maestra María Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto de Violencia de la Mujer, y esto con motivo de que mañana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pareciera que las cifras, entre más crecen, la mujer está más concientizada en solicitar información sobre si fue violentada o no. Pero a veces las cifras no responden a una realidad, y me refiero específicamente a un mensaje que hace muchos años decía un político mexicano, que la ciudad que más se barre no quiere decir que sea la más limpia. Y si lo trasladamos con las denuncias por violencia contra las mujeres, quiere decir que cada día hay, por un lado, más violencia hacia ellas, y por el otro, antes no se habían decidido a dar el paso. La pregunta sería, ¿cuántas de estas violencias o cuántas de estas actitudes violentas en contra de las mujeres dan el siguiente paso para llevarlo justamente a los tribunales o a los juzgados, maestra? Tienes razón, Juan Carlos, hay una situación todavía muy importante de mujeres víctimas de violencia que no se deciden a denunciar, que no deciden dar el siguiente paso, como tú lo mencionas, pero justamente en el caso, por ejemplo, del modelo que traemos aplicando para la atención de las víctimas de violencia de género en el instituto, el primer paso es escucharlas y ayudarles a identificar si lo que están viviendo es o no violencia, y eso lo hacen las trabajadoras sociales que tenemos como parte del equipo de este instituto. El siguiente paso es apoyarlas a liberar las emociones que traen dañadas a consecuencia de cualquiera de los tipos de violencia que viven a través de la intervención psicológica. Y entre la trabajadora social y el trabajo que realiza la psicóloga, estamos generando un proceso de empoderamiento de las mujeres víctimas y, por supuesto, que su voluntad es absolutamente respetada una vez que tienen más información, una vez que tienen herramientas cognitivas que generamos a través de las intervenciones especializadas en las mujeres, les ayudamos a tomar decisiones asertivas. Y en esas decisiones asertivas muchas veces las mujeres deciden salirse, romper con el vínculo
el vínculo, perdón, con la parte generadora de la violencia, buscar una red de apoyo o buscar otras alternativas de vida. No todas las mujeres se deciden a denunciar porque todavía traemos una carga social familiar muy importante de cómo hemos sido formadas por generaciones las mujeres, en el sentido de que cómo vas a denunciar al padre de tus hijos, si el padre de tus hijos va a la cárcel, vas a dejar sin comer a tus hijos, cómo te gustaría que tus hijos vieran a su padre en la cárcel, cosas de esas que inhiben la voluntad de las mujeres, la decisión de las mujeres para denunciar. También muchas veces deciden no interponer ninguna demanda de carácter familiar, por ejemplo, para obtener la pensión alimentaria de los hijos y las hijas. Y ahí les hacemos mucho hincapié. Ese derecho de los niños y las niñas, de las personas menores de edad en términos generales, es un derecho irrenunciable. Entonces, les hacemos mucho hincapié también en que una manera de proteger los derechos de sus hijas y sus hijos es justamente velando por que tengan el ejercicio la garantía de sus derechos, el ejercicio de sus derechos a través del cumplimiento de las obligaciones del padre que se niega a proveer lo necesario para su formación. Para llegar a este proceso nos cuesta trabajo, hay que decirlo, hay que reconocerlo todavía, pero es por toda la carga cultural que traemos, Juan Carlos. No es porque las mujeres queramos estar muchas veces en las instituciones, incluso se dice a nivel social, se comenta, si esa mujer vive lo que vive y regresa otra vez con el generador de violencia y ya se acercó a una institución y ya le dijeron qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que puede hacer y no se decide, es porque le gusta estar ahí. Y yo ahí sí digo contundentemente que no es así. A ninguna mujer le gusta estar en un espacio donde vulneran sus derechos humanos, donde la agreden, donde ve todos los días transgredida su dignidad humana. ¿Le da temor? ¿Le da temor dar el paso? Así es, sí, claro, por supuesto. A veces hasta la propia familia le señala o le reprocha esa decisión. No es fácil, Juan Carlos. Bueno, ¿qué pasa con la ley Olimpia? El Instituto Hidalguense de la Mujer está empujando para que en Hidalgo se apruebe esta famosa ley Olimpia, que no es otra más que evitar la violencia digital con la utilización y sin consentimiento de las mujeres de material íntimo. Así es, Juan Carlos, como Instituto Hidalguense de las Mujeres, por el objetivo que tiene el instituto en su trabajo, desde luego cualquier norma que se apruebe o que se tenga que aprobar para proteger de mejor manera los derechos humanos de todas las mujeres, desde luego que va a ser respaldada. Aquí nada más hay que tener en consideración que lo que se denomina ley Olimpia no es una ley como tal, implica la reforma y la adecuación del Código Penal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Lo que estamos en el pronunciamiento siempre es que las normas que vayan a sufrir alguna reforma y algún cambio sean normas que verdaderamente garanticen que cuando se necesite hacer uso de ellas sea real, tengan una efectividad en cuanto a por ejemplo, en la reforma al Código Penal donde se tuviera que abordar algo relacionado con la violencia digital, que sea una descripción del tipo penal, dicho muy técnicamente, o una descripción del delito que se vaya a configurar, que sea accesible, que realmente garantice el acceso de las mujeres a la justicia y que no por ponerle tanto concepto tan rebuscado vayamos a ocasionar que se inicie la carpeta de investigación, pero que luego el Ministerio Público no la pueda prosperar por tanto requisito que hubiera que acreditar como parte de la conducta delictuosa. Sí, por tanto, tecnicismo. Bueno, vamos a otra pausa, si nos permite, Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto de la Mujer. Y regresamos con usted porque quiero preguntarle justamente, aquí ya sucedió algo, la regidora del partido Podemos en el municipio de Actopan, Carlin Houghton, fue víctima justamente de este delito. Bueno, aún no es delito en Hidalgo, pero fue víctima de
que se compartieron algunas fotos de ellas íntimas en redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente con usted, por favor. Bueno, gracias. Regresamos con María Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto Hidalguense de la Mujer. Referíamos antes del corte el hecho de la regidora del partido Podemos en el municipio de Actopan. Ella fue víctima de abuso sexual en el 2016, pero las fotografías de ese delito fueron compartidas en redes sociales como parte de una violencia política de género, y justamente cuando ella estaba desarrollando su campaña política. Es ahí donde ustedes deberían de estar acompañando a quienes de forma ya pública fueron afectadas. María Concepción Hernández. Sí, por supuesto. Tenemos dos maneras de apoyar a víctimas como la candidata de quien has hecho mención, Juan Carlos, con asesoría jurídica, con acompañamiento jurídico, gratuito, por supuesto, o con la intervención de una psicóloga. Esos son los servicios que podemos otorgarle. La violencia identificada de manera inmediata por el momento en el que se da, el contexto en el que se da, es violencia política por razones de género. Y la otra situación, por supuesto, que podría en un momento dado configurar alguna de las partes que están descritas en el delito denominado abuso sexual aquí en nuestro Código Penal de Hidalgo. Diversas organizaciones sociales analizan la posibilidad de hacer un llamado a las autoridades judiciales para estar vigilantes en la serie de amenazas en contra de mujeres en la zona sur del estado, y estas amenazas circulan en internet. ¿Ustedes han detectado algo al respecto, maestra Concepción? Tenemos conocimiento de diferentes situaciones que ocurren en materia de violencia política, en materia de violencia digital en contra de las mujeres, y ahí lo que tenemos es el acercamiento interinstitucional, en tanto no tenemos datos específicos para identificar o en un momento dado para acercarnos y tener alguna comunicación con las víctimas y darles alguna asesoría y comentarles de los servicios que el instituto tiene a su disposición. Lo que hacemos es en un trabajo de coordinación interinstitucional con la Procuraduría General de Justicia, por ejemplo, para que la Procuraduría, cuando tiene la intervención para el inicio de alguna carpeta de investigación, si se requiere de algún acompañamiento para la víctima en materia de psicología o de asesoría jurídica, que es una de las garantías que hoy están muy vigentes en el caso de cuando el Ministerio Público va a una audiencia con el juez de control, se requiere el acompañamiento de una asesora victimal, y ese es uno de los servicios que el instituto proporciona, Juan Carlos. Hoy el Instituto de la Mujer puede decir que hay empoderamiento del sector femenino en el Estado. Indudablemente las mujeres tienen la oportunidad de identificar ya, insisto, en esta parte de sus derechos, de las situaciones que le provocan violencia y de los servicios que tiene el gobierno del Estado a su disposición. Pero si habláramos de una calificación del 1 al 10, ¿qué tanto están empoderadas del 1 al 10 las mujeres en el Estado? Yo hablaría en términos generales, y lo tengo que decir de manera muy general, diría que un 7%, porque en la medida que ocurra un evento de violencia en contra de las mujeres, eso en automático nos está diciendo que no tenemos todavía el empoderamiento al 100% a favor de las mujeres. Siguen ocurriendo situaciones de violencia, las mujeres saben cuáles son sus derechos, cuáles son los servicios, pero siguen enfrentando las situaciones de violencia. Por eso, Juan Carlos, en el marco de esta conmemoración del Día Internacional de la Violencia en contra de las Mujeres, porque lamentablemente no tenemos absolutamente nada que celebrar, es una conmemoración, continuamos trabajando, y en este 2020 vamos en particular a trabajar
con una estrategia informativa de la cual daremos cuenta mañana en el tema de masculinidades alternativas. Definitivamente no hay manera de parar, no hay manera de disminuir la violencia en contra de las mujeres, las situaciones de discriminación, si los hombres no se involucran, si no se concientizan de que hay formas distintas de vivir las masculinidades. Vivir la masculinidad, ejercer la masculinidad no es sinónimo de ser agresivo o de ser discriminador. Al contrario, cuando un hombre es discriminador, cuando un hombre es agresivo, cuando no tiene la oportunidad de mostrar las situaciones afectivas a favor de sus hijos, de su pareja, eso le está dañando también. Nada más que tampoco los hombres traen esa formación. Traemos, al contrario, la formación totalmente contraria de qué se les dice en muchos momentos a los niños cuando están jugando, cuando se raspan, cuando se caen, cuando los sacan del juego y quieren expresar una situación de sentimiento. En automático les están diciendo los otros niños, no seas chillón, los niños no lloran, solamente las viejas, solamente las mujeres. Esa situación que va formando un criterio y que va formando también una manera de ser de los hombres, detona en un momento dado en una situación de expresión de violencia en contra de las mujeres, en contra de las niñas, y eso es justamente lo que queremos trabajar en esta estrategia informativa, Juan Carlos. Es muy difícil yo creo que desde el Instituto Hidalguense tener resultados muy concretos y decir, ya bajamos la violencia contra las mujeres, porque no se trata nada más de reducir los índices, sino de llegar justamente a cambiar el chip, a cambiar la conducta, la conciencia, no solamente de los hombres o de las mismas mujeres, sino de toda la comunidad, de toda la familia. Y luego, cuando no se tienen los recursos suficientes, la tarea se vuelve titánica. En estos 4 años, ¿cuáles serían los principales logros, Concepción, en materia justamente de las que realiza el Instituto Hidalguense? ¿Cuáles serían para usted los principales logros que se han alcanzado? Para que las instituciones tengan la oportunidad de trabajar programas efectivos de continuidad, necesitamos tener instituciones fuertes, instituciones sólidas, en primer momento. Uno de los grandes logros que tenemos en el instituto ha sido la institucionalización justamente del instituto, la permanencia, una ley que marcara toda la pauta del trabajo del instituto. También institucionalizamos a las instancias municipales para el desarrollo de las mujeres, porque no las dejamos a la libre decisión de la asamblea municipal. La pusimos en la ley orgánica municipal y eso hoy obliga a que todos los municipios de Hidalgo, los 84 municipios de Hidalgo, tengan una instancia para el desarrollo de las mujeres que impulse también, como el Instituto Estatal, toda la política de igualdad y de no discriminación en contra de las mujeres en el ámbito municipal, donde todavía tenemos retos y resistencias importantes. Pero no solamente esta parte de la institucionalización, en el caso de las instancias, las llevamos a un estándar de competencia y todas las titulares de las instancias municipales deben estar certificadas y eso es un gran logro porque así no tenemos servidoras públicas atendiendo el tema a nivel municipal improvisadas o desinformadas. Tienen todo un proceso que al final lo avala una certificación emitida por el CONOCER, que es una institución con prestigio en la materia. Pero también hemos impulsado acciones efectivas a través de programas, trabajando, por ejemplo, la prevención de la trata de personas, la prevención de la violencia en el noviazgo, la identificación de la violencia familiar y hemos reforzado mucho el acompañamiento a las víctimas a través de los perfiles profesionales que te he mencionado a lo largo de la charla. Todo el trabajo del instituto está fortalecido con una política pública transversal del Plan de Desarrollo Estatal del gobernador Omar Fayad Meneses, que es la política en materia de transversalidad, por supuesto. La otra política transversal es la de niñez. Todas esas herramientas, todos esos mecanismos, Juan Carlos, ayudan y fortalecen muchísimo el trabajo que estamos realizando. Retos que tenemos, muchísimos. El principal, la violencia en contra de las mujeres. Mientras no haya una disminución efectiva en la violencia en contra de las mujeres, no podríamos hablar
de un trabajo exitoso, porque no se refleja, porque no se mira. Esto es paulatino y es de largo alcance. La propia Organización de las Naciones Unidas ha diseñado objetivos de desarrollo sostenible para todo el mundo, y uno de ellos, el quinto, implica el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas para que logremos la igualdad. La violencia tiene un impacto importante en términos de no permitir el avance en el desarrollo económico, por ejemplo. Y diríamos, ¿y cuál es la situación si le pegan a una señora que tiene que ver con el desarrollo económico mundial? Esa señora que no percibe un salario porque no sale a trabajar por las consecuencias de la violencia, los servicios médicos que tiene que pagar ella o el gobierno a través de los servicios especializados cuentan. Y eso va en detrimento del crecimiento económico de las familias, de los pueblos y, por supuesto, de las naciones. De ese alcance es la violencia en contra de las mujeres, Juan Carlos. Vamos ya a la última pausa, María Concepción Hernández, y cuando regresemos, que nos platique en qué se certifican justamente las personas que trabajan en el Instituto de la Mujer. Regresamos. Bueno, ya regresamos. Sigue con nosotros María Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto de la Mujer. Le preguntábamos en qué se certifica el personal, sobre todo el municipal. ¿Cuál es el tipo de certificación que se realiza? Es un estándar que construimos de manera coordinada el Instituto Hidalguense de las Mujeres con el Instituto para el Desarrollo Municipal de aquí de Hidalgo. Ambas instituciones formamos parte de la Secretaría de Gobierno, con el acompañamiento y el asesoramiento del Instituto Nacional de las Mujeres, y los certificados los expide el CONOCER a nivel nacional. Estoy hablando del estándar de competencia S0779, transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal. Y es que había un reto muy importante, Juan Carlos. Invertíamos en la capacitación de las titulares de las instancias municipales, y como no había un reglamento, llamémoslo así, de cómo debía elegirse el perfil de la titular de la instancia, a los 2 días, a la semana siguiente de que terminábamos una capacitación con las titulares, venía el comunicado del presidente o de la presidenta municipal de que habían cambiado de titular, y a volver a empezar a explicarles incluso los conceptos básicos de género. Y ese no era el problema. El problema es que la violencia en contra de las mujeres no se detiene entre que se da el cambio y la persona conoce, la funcionaria municipal conoce cuál es su quehacer, cuál es su tarea y cómo debe atender a las víctimas, porque atender a las víctimas de violencia de género tampoco es hacerlo así como así. Debe de tenerse una sensibilización importante, y debe tenerse además la oportunidad de saber cómo abordar con las víctimas, porque ni las podemos regresar a casa en una situación de violencia y de no respuesta, ni tampoco las debemos obligar a acudir a otra instancia. Hay que trabajar con ellas de una manera muy puntual para hacerles conciencia del riesgo que están viviendo en la situación de violencia. Atender a las víctimas, perfiles profesionales de trabajadoras sociales, de abogadas y de psicólogas, hay muchísimos. El asunto es que no tenemos, porque la gran mayoría de las instituciones educativas no traen como materia, como parte de su currícula, las materias derechos humanos, perspectiva de género, y esos enfoques son indispensables para trabajar con estas víctimas que te estoy mencionando. Por lo tanto,
El Instituto de Audiencia de las Mujeres tiene personal especializado, certificado también en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, y también tenemos personal certificado. Yo misma estoy certificada para dar capacitación al funcionariado público en términos de derechos humanos de las mujeres. Son estándares que están ya construidos, que cuestan un proceso de capacitación y que por supuesto requieren de una evaluación para que podamos certificarnos, Juan Carlos. Justamente me robó ya la pregunta que iba a hacer, que si estaba usted certificada, y bueno, ya lo contestó, pero a partir del 15 de diciembre cambian en los 84 municipios los directores o funcionarios en estas áreas de las mujeres, en las áreas municipales de las mujeres. ¿Qué va a pasar ahora? Porque es volver a empezar. Sí, tendremos que volver a empezar. Por fortuna, por ejemplo, Juan Carlos, ahorita que cambiaron de la administración municipal anterior a los consejos municipales, en un gran porcentaje de municipios no cambiaron a la titular de la instancia municipal, y eso nos dio mucho gusto porque habla de un sentido de responsabilidad del presidente o la presidenta del consejo para tomar en consideración que el perfil no es fácil de sustituir porque se requiere un perfil especializado. Y, por ejemplo, te voy a mencionar que el municipio de Jacala sí cambió la titular, pero la titular se dio la oportunidad de acercarse al instituto, la asesoramos e instalamos en Jacala fue el primer municipio de los consejos que instaló su sistema municipal para prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres, y por supuesto que hasta allá fue el equipo del instituto, incluyéndome, para fortalecer el trabajo de la instancia municipal. Pero no solamente instalamos el sistema, también tuvimos la oportunidad de charlar el tema de la violencia en contra de las mujeres con todo el funcionariado público municipal y hablarles de que existe un protocolo de actuación policial con perspectiva de género que deben tener presente las instancias de seguridad pública municipal, y también instalamos ahí una política, una mesa que es parte de la política que está diseñada desde la Secretaría de Gobernación, que la está impulsando el Instituto Nacional de Desarrollo Social, las mesas interinstitucionales para la atención a la violencia en contra de las mujeres. Tuvimos la oportunidad de instalar la primera mesa en Hidalgo, ahí en el municipio de Jacala, donde pues se requiere, por todas las características del municipio, la lejanía del centro del estado, las situaciones donde todavía prevalece mucho la conducta machista discriminatoria. En fin, hicimos un gran trabajo con el Consejo Municipal de Jacala, Juan Carlos. Bueno, pues ya, si nos permiten, nos vamos al último corte y regresando ya terminamos esta entrevista para que nos regale o nos obsequie 8 minutos más, por favor. Bueno, ya regresamos al último tramo de la entrevista con Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto Hidalguense de la Mujer. ¿Es necesario que en Hidalgo se establezca, inclusive a nivel país, como ocurre ahora con la pandemia del COVID, un semáforo para advertir si estamos en rojo, amarillo, en verde, en la situación de la violencia contra la mujer en determinados municipios? Concepción. Yo diría que más que etiquetar con el semáforo rojo, Juan Carlos, el primer paso es identificar los lugares con mayor prevalencia de violencia de género en contra de las mujeres y las niñas. Eso es en las casas, ¿no? Definitivamente, yo lo menciono así, paradójicamente los lugares donde deberíamos las mujeres estar más cuidadas y más protegidas en términos de nuestros derechos humanos, somos más violentadas. Y eso tiene que ver, obviamente, con el tiempo, es nuestro espacio, vivimos ahí, estamos ahí, convivimos con el generador de violencia. Entonces, bueno, todo ese trabajo de identificación hay que utilizarlo para diseñar política pública y para ver la necesidad de fortalecer los servicios
y sobre todo trabajar la parte de la prevención. Está bien, ya las circunstancias están así como las conocemos día a día con las noticias que vamos leyendo, con el número de reportes que tiene el 911, con los reportes de los que da cuenta el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, con el número de reportes de atención que me pasan todos los días aquí en el instituto, pero lo mejor es trabajar en la parte de la prevención. Entonces, cuando hay un feminicidio, podemos decir que fracasó entonces la política de la violencia, de la no violencia contra las mujeres. Definitivamente, cada vez que hay la pérdida de una vida de las mujeres por razones de género, hay una situación donde no fuimos asertivos de manera oportuna, de manera eficiente, para proteger a una mujer de una situación de violencia. Pero en muchos de los casos, Juan Carlos, hay que decirlo también, buscamos en las instituciones algún antecedente y no tenemos. Eso quiere decir que la víctima nunca se acercó a solicitar un servicio especializado y en otros se acercó y no le dio continuidad y no tuvimos la precaución de ver cuál era la situación de riesgo en la que estaba esa mujer para en todo caso mantenernos cerca de ella a través de los servicios. Por eso es tan importante cada vez que la Procuraduría General de Justicia hace referencia de que obtiene una sentencia en contra de un feminicida, no es tanto por publicar que ya se hizo el trabajo que al final del día estamos obligados a realizar, sino es el mensaje que se está mandando a la sociedad y a los hombres en particular de que la violencia en contra de las mujeres y la violencia extrema no está permitida, que es un delito y que se va a sancionar. Es una forma de prevenir también que vuelva a ocurrir un asunto similar de violencia extrema en contra de las mujeres, Juan Carlos. Pues definitivamente la prevención es la mejor medicina para evitar justamente esta violencia y que la consecuencia sea un feminicidio. Muchas gracias, María Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto de Violencia de la Mujer. El día de mañana está el aniversario del Día Internacional. Habrá mucho trabajo, habrá muchos discursos, pero lo más importante, insisto, prevención. Así es, Juan Carlos. Pues buenas noches, María Concepción Hernández, y gracias por la entrevista. Gracias a ti y gracias a tu auditorio por escucharnos. Muchas gracias. No me resta más que despedir a mis compañeros. En Pachuca, en los controles, estuvo Jorge Martínez. Aquí en Tunalcingo, en la cabina, frente a la Catedral Metropolitana, la NQ, estuvo Maritza Hernández y mis compañeros Brian Carranza y Celso García, que hicieron posible la transmisión de este programa. No se les olvide nuevamente, por favor, utilizar el cubrebocas, que este es muy importante para evitar cualquier enfermedad. Muchas gracias. Nos despedimos. Muy buenas noches.